Bien, la lección 3 de este curso, o la sesión número 3, va a ser la sabiduría, entendida desde el punto de vista de la gente de Medio Oriente. Esto incluye a los egipcios, mesopotámicos, es decir, babilonios, y la gente del levante mediterráneo. Vamos a analizar varios capítulos, no solamente Proverbios 8, pero ese va a ser el central. Y vamos a ir desarrollando esto. La sabiduría, normalmente, es decir, como concepto, es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. En otras palabras, la sabiduría es producto del aprendizaje sistemático, evolutivo, experimental, que finalmente logran en nosotros un mejor juicio y un mejor discernimiento para tomar decisiones. Eso sería, en términos generales, la sabiduría. Según el diccionario del profesor Moisés Chávez, la palabra o la verbal jajam, entiendo que no todos leen hebreo aquí, así es que voy a intentar poner esto de la manera más sencilla posible. Aquí, donde estoy colocado con el puntero en el lado izquierdo, está la raíz jajam, y esto es lo que va a dar origen a la raíz que vamos a analizar hoy, que es jochma. Significa una persona experta o experimentada en alguna actividad. Y como segunda opción es sabio, una persona capacitada y acreditada para dar un consejo atinado. Sabio, persona que procede de acuerdo con la ley de Dios. Estos conceptos son los que están enraizados debajo o detrás de la palabra jochma. Así se dice sabiduría en hebreo. Jochma. J-O-J-M-A. Jochma. El diccionario del profesor Luis Alonso Schockel va a tener algo parecido. Pueden oírme ahí, ¿verdad? Bien. El diccionario del profesor Luis Alonso Schockel dice una jochma significa inteligencia, talento, perspicacia, penetración, agudeza, ingenio, producto del saber, sabiduría, cultura, erudición, sensatez, cordura, juicio, razón, sentido, habilidad, destreza. Forma parte de una serie de términos sapienciales de los que puede ser síntesis o designación indiferenciada o hiperónimo. Se puede considerar como la cabeza de serie de otros sustantivos parecidos. La palabra jochma aparece 320 veces en toda la Biblia hebrea. Bien, pero la mitad de ellas está solamente en el libro de Proverbios. Es decir, la mitad se concentran en el libro de Proverbios, de esas 320 veces. En realidad más de la mitad, son 150 palabras o 150 veces que aparece el nombre sabiduría solo en el libro de Proverbios. Y luego las otras 150 están repartidas en toda la Biblia hebrea. Como verán, para el autor era muy importante esta palabra porque la usó de manera muy, muy frecuente. Permítanme, por favor, estoy grabando, ¿no? Sí. Permítanme, por favor, buenas tardes, doctor Ángel Duarte y Andreina y Olga Arteaga, que se acaban de unir al grupo. Quisiera que hagamos una precisión que es muy importante y que les va a servir a todos en todas las materias que lleven en cualquier institución. Hay que hacer una precisión y diferencia entre el lenguaje abstracto y el lenguaje concreto. El lenguaje abstracto suele ser un lenguaje que utiliza palabras o vocablos que para nosotros son imposibles de entenderlos con los sentidos. Con ninguno de los 5 sentidos se pueden entender. Bien, por ejemplo, la palabra amor o la palabra bondad, no es posible acercarse a estas palabras, sino solamente a través de experiencias y
y en última instancia de sentimientos, pero no a través de tus sentidos. No puedes tocar el amor, no puedes verlo, no puedes olerlo. Por tanto, todos estos conceptos generalmente nos vienen a nosotros, al español, a través del griego. Repito, el lenguaje abstracto trata de conceptos, porque sobre todo son conceptos, ideas, que no las puedes ver con ninguno de tus sentidos. Por otro lado, el lenguaje concreto, sí, habla de cosas reales, cosas que puedes ver, tocar, sentir, oler, comer. Y, como ejemplo, tenemos la palabra casa, celular, dedo. Eso es lenguaje concreto. ¿Por qué recurro primero a sentar esta base de diferencia? Porque el lenguaje hebreo es un lenguaje concreto, no es un lenguaje abstracto. Fundamental y eminentemente, el idioma hebreo es un lenguaje no filosófico. El lenguaje hebreo de la Biblia no sirve para hacer filosofía, porque no tiene conceptos en categorías que nosotros sí tenemos por influencia de la filosofía griega. Por tanto, y voy a poner un par de ejemplos para que me entiendan, si fueran tan amables. El concepto de misericordia. ¿Cómo toco la misericordia? No hay manera. Entonces, ¿cómo toco la compasión? No hay manera. Para nosotros es o son contenidos de carácter abstracto. Pero esa misma palabra no existe en hebreo. En hebreo, cuando tú te vas a la Biblia, existe la palabra rahamim o regem. Para hablar de lo mismo que tu Biblia traduce misericordia, en hebreo se utiliza la palabra útero femenino. La palabra regem es traducida, dependiendo del contexto, como vagina, como útero o como matriz. Y a Dios se le asigna esta virtud. Y se dice que Dios tiene Rahem. ¿Por qué? Porque no existe el concepto filosófico abstracto de misericordia en la Biblia hebrea. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces tienen que recurrir al lenguaje netamente físico, netamente concreto y material, porque para ellos eso es lo importante debido a la naturaleza de su pueblo y de su pensamiento. Ellos no son filósofos. Israel jamás ha destacado por tener filósofos hasta el siglo XIX. De repente en la Edad Media con Baruch Spinoza. Pero en la época bíblica no hay nadie. Porque la gente no piensa en categorías de pensamiento filosóficas. Voy a poner un segundo ejemplo. Y con esto voy a continuar. Tienes el lenguaje, para nosotros, tienes el lenguaje abstracto, bendecir. Bendecir. Bendecir viene de dos palabras en latín que significa decir bien, pero que lleva impregnado una carga ideológica o semántica en donde la bendición es una especie de fuerza invisible que se transmite del personaje A al personaje B, del personaje emisor de la bendición llega al personaje receptor. Esa es la idea que nosotros tenemos, ¿verdad? Es decir, la bendición es transitiva, se transmite de un personaje a otro. Pero no la podemos ver, no la puedes tocar la bendición. Entonces, te vas a la Biblia hebrea y encuentras que la palabra bendición no existe tampoco. Encuentras que cada vez que tu Biblia hebrea, o tu Biblia español, perdón, dice bendecir, encuentras en hebreo la palabra baraj. Y baraj significa arrodillarse. Es un movimiento absolutamente físico que la gente conoce, que puedes ver físicamente. Ves cuando alguien se arrodilla. Baraj. Entonces, ¿por qué? Porque ellos asumen y entienden que Dios es una especie de rey y que Dios, al bendecirte, uno se pone de rodillas delante de ese rey. En muestra de sumisión y obediencia. Entonces Dios, que es el rey, extiende su mano sobre ti porque tú estás baraj,
estás arrodillado. Es decir, esto es un acto absolutamente físico. Pero cuando pasa al español, por arte de magia, pierde cualquier tipo de asociación física y se vuelve en un término filosófico. Por tanto, este preámbulo lo he dado para que entendamos que la Biblia está escrita en términos y en un lenguaje que es eminentemente físico y tangible y concreto. ¿Alguna observación o pregunta, distinguidos? Bien, entonces continuamos si no hay ninguna pregunta. ¿Qué son los lugares altos en la época bíblica? Segunda de Reyes, solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Les voy a mostrar qué cosa es un lugar alto de manera exacta. Esta es una foto de lo que es un lugar alto. Un lugar alto es una pequeña construcción que se ha hecho con la finalidad. Estoy poniendo las bases de lo que vamos a analizar, porque donde vamos a analizar en unos segundos, habla de lugar alto, y quiero que tengan claro de qué se está hablando. Un lugar alto generalmente se pone junto a la entrada de la ciudad. Estas son las puertas de la ciudad. Bien, estas son las puertas de la ciudad. Se ponen a la entrada de la ciudad, así como hay urnas en la entrada de algunas casas con su virgencita. Porque al entrar y al salir tú quieres que la virgencita te cuide. Ellos hacían lo mismo. Estos lugares altos son los que reclama la Biblia, que hay muchos. Allí, dependiendo del pueblo, pero siempre en el lugar alto estaba una divinidad. En este caso, esta estela tiene a Yahvé y tienes a su esposa junto a él, que es Asherá. Asherá tiene varias representaciones. Primero, el de este muñequito que yo les enseñé, el de esta pequeña figurilla, que es una mujer desnuda con senos prominentes y un marcado triángulo púbico. Esta es una de las preferidas de la gente, pero este es de casa. Estos tamañitos pequeños es para tenerlo dentro de casa como un amuleto casero. Por otro lado, tienes la imagen del árbol. El árbol tallado, ¿sí? Ese árbol tallado se ponía también junto a Yahvé. En vez de poner esta estela, que yo les voy a decir qué cosa es, se plantaba allí un árbol. Por eso Deuteronomio es tan insistente diciendo, no plantarás árboles frondosos junto al altar de Yahvé. Ese árbol frondoso, el cual quiere omitir el nombre, es Asherá. Y la tercera representación, menos frecuente, en las casas evidentemente, pero muy frecuente en estos santuarios pequeños que están en la puerta de la ciudad, es esta. Esto se llama matzebá. Un matzebá, o en hebreo o en plural, matzebot, son una especie de lápidas, donde allí se dibuja a la divinidad. En ambos casos ahí tienes matzebot. En el de arriba está la divinidad que ellos entienden en aquel momento como Yahvé, y en el de abajo está Asherá. Esta pareja iba así. Bien, una vez que hemos visto lo que es el lugar alto, por eso que la Biblia tanto insiste en no tendrás lugares altos, porque tener un lugar alto significa tener un lugar de adoración para otras divinidades, o tener imágenes incluso del mismo Yahvé que los sacerdotes después del exilio prohibirían. En la actualidad, matzebá, que es el mismo nombre, se le llama a las lápidas en un cementerio judío. Esto que ven ustedes ahí son matzebot, es decir, varias lápidas. Quisiera añadir también, si me permiten, que una matzebá era unas piedras sagradas como las que vimos hace un instante, como estas, y estas, cuando alguien salía de viaje fuera de la ciudad para comerciar, o en algunos casos, para llevar a otro lugar de pastos más fértiles
más abundantes a sus rebaños, lo que hacían era besar esta matzebá. Cuando se iban y cuando venían, la besaban, porque era como encomendarse el día de hoy a una divinidad. Así que hoy en día, 3000 años después, no somos tan diferentes a los antiguos. Tenemos muchas cosas realmente en común. Cierro ese tema. Segundo tema que es importante saber antes de entrar al análisis. La cosmogonía hebrea. ¿Qué significa cosmogonía? Significa formación del mundo. Para la cosmogonía hebrea, mis distinguidos hermanos, amigos y estudiantes, tenemos que entender que la Biblia habla de que la Tierra es plana, entiende a un mundo plano. Pues no hay que esperar otra cosa. Evidentemente están viviendo hace 3000 años. ¿Qué más van a decir? Sin embargo, quiero que veamos las partes de este mundo plano para ellos. Para ellos el mundo es plano y es una especie de círculo. De allí es donde viene Isaías 40, 22, donde dice, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Habla de este círculo y no como yo he escuchado varias ocasiones por ahí, que es una profecía que la tierra es esférica, ¿no? Eso realmente es inexacto y en verdad sí es un poco gracioso, debo admitirlo, pero no es exacto. Bien, la Biblia no habla de un mundo esférico. Habla de este mundo que ellos tienen en la cabecita hace 3000 años y que todo el planeta en aquella época tiene. Todos los pueblos pensaban que la Tierra era plana. Bueno, vayamos. Para los antiguos, sobre la Tierra hay una especie de domo, un domo o una cúpula que la protege y debajo, miren aquí por favor, debajo está el océano primordial. El océano primordial que se crea primero que todo y que de hecho cuando en el Génesis se dice que Jehová empieza o que Dios empieza a crear el mundo, este océano primordial ya estaba. Este océano primordial ni siquiera lo crea Dios según el mundo antiguo. Ojo, no estoy diciendo yo que esto sea afirmable el día de hoy. Estamos intentando ingresar el corazón y sobre todo a la mente de los hombres que escriben la Biblia hace miles de años. Ahora, quiero que ustedes entiendan que este lugar se llama océano primigenio, pero esta palabra en hebreo se llama Tehom. Tehom. T-E-H-O-M. El Tehom, así se llama. Tehom es aquel mar inicial y primigenio que creen los antiguos, existía y que a partir de allí Dios empieza a crear. Aquí hay otro dibujo. Este es un libro un tanto antiguo ya de la Universidad de California, en donde también se explica lo mismo que les he dicho. Bien, no tengo tiempo demasiado para meterme a cosmogonía puramente. Estoy dando breves pinceladas. Lo que quiero aquí resaltar es que la palabra Tehom, como océano primigenio, está allí, porque la vamos a ver en otro lado en breve en nuestro análisis. Los lugares altos son lugares fabricados, son lugares que la gente solía hacer dentro de sus ciudades, a veces fuera de sus ciudades, junto a los caminos. Acerca del tope o la cima de una montaña, lo hacen para desarrollo urbano. Generalmente una montaña es así y lo que hacen es cortarla en la punta de manera trunca, lo dejan como una pirámide trunca y empiezan a hacer allí no solamente la ciudad, sino además en medio también hacen sus templos para sus divinidades. En el mundo de la Biblia, pre-exilio, el árbol de la vida, es decir, el árbol que trae fruto, es otro nombre para la divinidad o lo que el hombre antiguo creía era la consorte de Dios, aquella que traía fruto al mundo. Así es que podemos encontrar su representación iconográfica como un árbol o podemos encontrar su representación escultórica como una estatuilla. Ambos, en muchos sitios arqueológicos se ha encontrado lo mismo y ambas se intercambian. Por eso es que nosotros sabemos que estos símbolos son lo mismo. Árbol de la vida igual Asherá.
Vimos también en la última clase cómo en estos huesos tallados tenemos también la imagen de el pubis femenino, incluso hasta con la vellosidad. Aquí se puede ver, no sé si ustedes podrán ver en su pantalla, qué tan grande sea su pantalla, pero le han hecho incluso la vellosidad propia del área genital femenina, y de su vagina, es de la diosa, porque se supone es la diosa, sale el árbol, este árbol que ustedes ven, que alimenta a la naturaleza. Ese es el concepto que tienen los antiguos. Esto no lo he inventado yo. Imágenes como esta, yo tengo al menos guardadas en mi computadora, al menos unas 100. Pero no les voy a pasar las 100 porque pues me parece inoperante e inadecuado pasarle todas las muestras. Pero esto está en Israel, esto está muy claro. Ahora, nosotros tenemos ahí, tenemos ahí la edad de esto, es decir, esto ni siquiera lo inventan los hebreos. La idea de que hay una madre tierra que hace salir de su vientre un árbol para que alimente a la naturaleza, es una idea más antigua que los hebreos. Los hebreos solamente la asimilan y dicen, pues así debe de ser. Eso es lo que ellos van pensando. Todavía, recuerden, no ha llegado el momento sublime de que se conviertan al monoteísmo. Todavía ellos no saben eso. Pero me gustaría también aquí donde que sigan aquí el mouse, voy a poner mejor el pointer para que sea más claro. Aquí estamos. Dice female deities, es decir, las diosas femeninas, indicated by a triangle, indicados por un triángulo, representan al precursor del árbol, tree goddess, a la diosa del árbol. Es decir, esta diosa conocida luego o más tarde como Asherah. Este es el secreto de lo que vamos a ver ahora. Proverbios capítulo 3, verso 18. Abran sus Biblias, por favor. Esmeralda querida, ¿puedes leer, si fueras tan amable, Proverbios 3, 18? Proverbios 3, 18 dice: es árbol de vida para los que se aferran a ella, felices son los que la retienen. Muy bien. Aquí están hablando nuevamente, ahora sí vamos a entrar al tema de la sabiduría, que ya en el antiguo Egipto y en el antiguo Mesopotamia se identificaba a esta diosa con la sabiduría. Es decir, la diosa está allí, pero es que esto es extremadamente curioso. Miren cómo somos muy, muy parecidos a los antiguos. Hoy en día hay un cliché que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es decir, el hombre no suele pensar bien, y es cierto, muchas veces no pensamos claramente, y siempre hay una mujer detrás, pensando de una manera más racional, más inteligente. La mujer es menos reactiva que el hombre, suele tener las cosas en la cabeza más claras, calculan mejor las cosas. Pues esto es más o menos lo que dice el antiguo Medio Oriente. Ellos dicen que Yahvé está haciendo todo, pero detrás de él, quien es el motor de la sabiduría para los antiguos, ojo, es Asherah. Es la sabiduría encarnada en mujer. Vamos a continuar. Aquí dice, ahora vamos a Proverbios capítulo 8, mis distinguidos. Por favor, Proverbios capítulo 8. Sugiero que marquen lo que consideren ustedes valioso y pues que no marquen lo que consideran que no es importante. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para. No está hablando de una idea etérea o de una idea filosófica de sabiduría. Está hablando de alguien que encarna la sabiduría y que está en lugares altos. 3, en el lugar de las puertas, que es donde se ponen los altares, a la entrada de la ciudad, que es donde se ponen los altares, a la entrada de las puertas, esta da voces. Vamos al versículo 22, por favor, porque luego viene un desarrollo bonito, pero que para nosotros no sirve en este momento. Yahvé me poseía desde el principio, ya desde mucho antes de que haga sus obras. 23. Eternamente yo tuve la primacía desde el principio, antes de la tierra, es decir, antes que empiece la creación misma.
Antes del Tejón, el Tejón es este mar primigenio de donde Yahvé empieza a crear, el cual hablamos hace unos instantes. Antes del Tejón, yo fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Está hablando nuevamente de la cosmovisión de los antiguos. 25. Antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. El 26 va a decir, no había aún hecho la tierra. Ella está hablando de Yahvé. Yahvé aún no había hecho la tierra, tampoco había hecho los campos, ni el principio del polvo del mundo. Es decir, Yahvé aún no había empezado su obra creadora, dice esta mujer que está representada por la sabiduría. Ojo, en todas la iconografía religiosa del mundo antiguo, en Egipto, en Mesopotamia, en Hatti, que es de los hititas, en Ugarit, la sabiduría siempre es una mujer que acompaña a Dios como su pareja. Esto no es único. Es decir, este texto, que es un texto muy antiguo, es un texto que expresa simplemente lo que todos los hombres antiguos de aquella época y aquel lugar pensaban. 27. Cuando Yahvé formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando él trazaba el círculo, es decir, el círculo de la tierra, el cual parece una pizza, también yo estaba ahí sobre la faz del abismo. Cuando él afirmaba los cielos arriba y cuando afirmaba las fuentes del Tejón, también ella estaba allí. Versículo 29. Cuando él ponía al mar un mandato para que las aguas no salgan, no se traspasen, le dio un mandamiento. Cuando él establecía los pilares de la tierra, recordemos que los antiguos piensan que la tierra tiene como patas, a eso le llaman pilares, los pilares de la tierra. 30. Yo estaba con él ordenando todo. Como un esposo y una esposa, cuando recién se mudan a una nueva casa, los dos están arreglando la nueva casa. Esa es la idea. Y yo era su delicia cada día. Y jugueteaba delante de él todo el tiempo. Y esta es una visión extremadamente clara de lo que la mujer hace con el hombre. Es decir, él se recrea en mí. Yo jugueteo con él. Lamentablemente en las traducciones no dice jugueteaba, le han puesto otra cosa. Por eso que yo he puesto aquí la palabra hebrea, para que sepan de lo que estamos hablando. La palabra hebrea es mesajeque. Mesajeque significa jugar hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. En la Biblia también, en el hebreo moderno también. Ella está hablando de que eran felices amantes y que Yahvé se complacía en ella. Claro, ellos lo que están haciendo, creo que debe quedar claro para todos nosotros, es traspolar o trasladar la experiencia humana propia de un hombre con su esposa, ordenándolo todo, y que luego el esposo se deleite en ella, la ve, la toca, la besa, le hace el amor, etc. Esa experiencia muy humana la trasladan al texto y dicen, Yahvé también debe haber hecho algo así con su esposa. Y el versículo 31 dice, me alegro o me regocijo en la parte de su tierra. Y mis delicias, se refiere a sus frutos, es decir, lo que yo doy después de haber jugueteado con Yahvé. Aquí está el orden de que, pues primeramente tienen relaciones sexuales y segundo, ella va a tener frutos. Son para los humanos. En las traducciones dicen para los hijos de hombre. La palabra Ben Adán, en hebreo o Bar Enosh, en arameo son hebraísmos. Es decir, ellos entienden que un Ben Adán, un Bar Enosh, es un ser humano. Así que una correcta traducción tiene que representar eso, ser humano o human being. No, si tú traduces literal, simplemente puede perder el sentido en el idioma receptor. Bien, vayamos haciendo una pausa hasta este momento. ¿Cómo vamos? ¿Aló? ¿Están ahí? Yusi, adelante. La preguntona. Bien, quiero entender que antes del exilio tenía una imagen muy definida. Y después del exilio babilónico
se transforma en este árbol, como una forma de ocultarla para poderla, de cierta manera, seguir adorando? ¿Podría ser? No. A ver, permíteme, por favor, ordenar un poquito las ideas, porque creo que yo mismo no he dado ese orden todavía, aún no. Ok. Ya en la época antigua, muy, muy antigua, el ser humano, sobre todo en esta parte del mundo, hablo de todo Medio Oriente, ya representa a Asherah con estatuillas, pero esto generalmente es para la casa, para el hogar. Cuando hay cultos, es decir, lugares altos para adorar a Yahvé, o adorar la Asherah, o adorar al dios El, siempre hay una consorte al lado, y generalmente esta consorte es puesta en un árbol, es decir, hay un árbol, y en ese árbol, en el tronco del árbol, en el gran tallo del árbol, se esculpe una imagen de ella, pero en un árbol. Esto no se hace dentro de casa, esto se hace en las partes externas a las casas, es decir, en las puertas de las ciudades, o a veces también en algunos montes. Y esto es lo que pasa, es decir, no es que cambia una representación escultórica para luego poner una representación de un árbol y luego... No, están en simultáneo. Están en simultáneo, simplemente que son formatos diferentes. Así como, por ejemplo, cuando una persona que ama a Jesús, de repente tiene un cuadro o una fotografía o un dibujo muy, muy, muy bonito de Jesús en su casa. ¿Mm? Hay un cuadro muy bonito que me gusta que salen luces de sus manos, etc. Pero puede ser que tú vayas a su otra habitación y ya no va a tener al Jesús con barba, va a tener un cordero. ¿Mm? Y entonces la persona sabe que sea cordero o sea el Jesús con barbita, con barba, es Jesús. Eso es lo que pasa aquí, querida Yus. Es decir, hay más de un icono para representar a la deidad. No te oigo, no te oigo. Perdón, profe. Bueno, mi pregunta es porque, pues ya estudiando un poquito el tema, supuestamente el monoteísmo de Israel, después del exilio, pero el Nuevo Testamento está plagado de pasajes que hablan del árbol de la vida y que podemos ver esta representación. De hecho, en Apocalipsis hay un pasaje donde habla de la Nueva Jerusalén y dice que el árbol de la vida está en medio, que da sus 12 frutos, uno por mes. El que venciere le dará el derecho de comer de su fruto, ¿no? Entonces, ahí como que sigue la representación aún en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, vale la pregunta. Hasta el momento del exilio, las figuritas se hacían. Luego del exilio ya no encuentras una más en Jerusalén ni en ninguna parte de Judea. Eso es uno. Dos, antes del exilio, el árbol se consideraba sagrado y una representación de la diosa. Después del exilio, el árbol se sigue usando, pero ahora se le ha desprovisto, se le ha quitado el tenor ritual. Ya no posee más el árbol identidad propia. Ya no es la diosa ahora el árbol. El árbol que antes se adoraba, ahora se convierte en la menorá, que igual sigue junto al arca de Yahvé, interesante, igual sigue en el templo en el medio, pero ahora ya le quitaron identidad. A este árbol ya no se le pide nada, simplemente es un adorno ritual propio de los utensilios del templo. Miluska, adelante, por favor. Buenas tardes. No, espérate un ratito, Miluska. Ya, adelante, ahora sí. ¿Me escucha? Sí. Ya, retomando lo que usted dijo sobre la diosa Asherah representa el árbol de la sabiduría. Entonces, cuando están hablando en el Génesis, la redacción donde dice, de todo árbol comerás, menos el árbol del huerto del bien y del mal. Pero en el Génesis 3, versículo 6, dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, y se le prohíbe tomar ese árbol. ¿A qué se refiere? Estamos hablando de la diosa, la que da la sabiduría, y se le prohíbe al Adán, se le prohíbe acceder a esa sabiduría. Bien. En primer lugar, querida Miluska, yo
lo que he afirmado es que el árbol es el árbol de la vida. Así que lo conoce en el mundo bíblico y extrabíblico, no el árbol de la sabiduría, sino el árbol de la vida. A ese árbol se le prohíbe al ser humano llegar. Bien, ahora, nuevamente insisto y tengo que ser un tanto incisivo en esto. Nosotros nos aproximamos a la Biblia de manera filológica, histórica y arqueológica. Bien, así es que no, el terreno de la fe está, por si acaso, fuera de esto. El terreno y la lectura de la fe, las lecturas privadas, sus devocionales, esos son absolutamente necesarios, sin duda alguna, pero están en otro terreno del cual somos ajenos en este momento, en esta clase. En Miluska, en la narración ejemplar, parabólica de Génesis, el ser humano está prohibido de llegar al árbol de la vida porque es Ashera, justamente. El mensaje es: tú no debes ir a adorar, ni debes desearla, ni codiciarla. A Yahvé no le gusta, Yahvé ha prohibido acercarse al árbol de la vida. Y curiosamente, hay algo que también al hombre, o a la mujer, a las dos al fin y al cabo, es que le dicen, o el mensaje al menos es este al final, que intentar alcanzar la sabiduría, o en todo caso el conocimiento del bien y del mal, porque ese es el árbol del conocimiento, si ustedes intentan alcanzar el conocimiento, Dios los va a echar de su presencia. Y esto responde, querida Miluska, a una realidad que experimentó Israel. Esa realidad fue: no cuestiones a los sacerdotes. No busques más conocimiento que el que nosotros te entregamos. Esta historia es una historia sacerdotal que lo que le dice a la gente es que debe mantenerse en silencio y obedecer lo que dicen los sacerdotes. Porque intentar cuestionar acerca de si algo está bien o está mal del todo el ritual que ellos hacen, eso lo va a descalificar delante de Dios, porque ellos son representantes de Dios. Y eso es para mantener al pueblo, en primer lugar, silenciado por las cosas inadecuadas que veían del templo, en donde sabemos que todos los profetas criticaron al templo, y eso incluía a Jesús y a Juan el Bautista, porque hacían cosas muy desagradables en el templo. Entonces, evidentemente, como hasta el día de hoy sucede, a los líderes, a ciertos líderes religiosos que hacen cosas indebidas o que enseñan cosas que no se ajustan de repente a una doctrina equilibrada, y uno de sus miembros quiere preguntar o quiere disentir con él, entonces llega nuevamente esta advertencia: soy el ungido, soy el elegido de Dios, no preguntes, di amén y cree, no estudies, no quieras saber más. Pero pastor, quiero estudiar en un instituto. No, la letra mata, hermano. Es ese tipo de enmudecimiento, ese tipo de adormecimiento de nuestra capacidad reflexiva, es lo que los sacerdotes quieren hacer con este cuento, diciéndole: a Dios no le gusta que intentes saber el bien y el mal. Tú debes hacerme caso a mí nomás. Porque si tú intentas saber algo más, Dios te va a botar de su presencia. Entonces, esto está evidentemente para nosotros en primera línea. Cuando recién llega a nosotros esta historia, no la entendemos porque no vivimos en esta coyuntura político-religioso, en esta pelea de poderes que sí está presenciando el israelita que lee esa historia, porque es una pelea de poderes en ese momento. Y como todo país que tenemos coyunturas políticas, tensiones de poderes, peleas por el mando de un gobierno, etcétera, como toda sociedad, ellos también tienen sus propias peleas y evidentemente ellos generan historias para atemorizar a la gente. No estudies, no investigues, no preguntes si es bueno o es malo, no quieras acceder al bien y al mal, porque nosotros somos representantes de Jehová. Así que a nosotros nos hace caso calladito. Esa es la idea final de esto. Bien, gracias por las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a continuar antes que nos gane más el tiempo.
¿Pueden ver la lámina? Ajá, bien. Bien, estábamos en el 8:31, donde dice, me regocijo en la parte de su tierra y mis delicias, es decir, los frutos que ella va a dar, producto del versículo anterior, que es el jugueteo con Yahvé, es decir, el sexo. Esos frutos que doy es para el ser humano, porque recuerda que en la mente de ellos, cuando la madre tierra da a luz, lo que genera o lo que da luz es frutas, verduras, granos. Entonces, eso es lo que sale de su vientre, comida para el ser humano. Y esto es lo que está diciendo. El versículo 32 dice, ahora pues, hijos, porque ella es la mamá, escúchenme y alégrense todos los que guardan mis caminos, atiendan el consejo y sean sabios y no lo menosprecien. Bienaventurado el ser humano que me escucha y que se queda velando a mis puertas, que están hablando de un templo, aguardando los postes de mis puertas. Porque aquel que me halle, hallará la vida. Porque ella es la que da la vida, la dadora de vida. Y alcanzará el favor de Yahvé. Vamos ahora al capítulo 9, por favor. Que este capítulo, aunque es cortito, es mucho más agresivo que lo que hemos analizado. Proverbios capítulo 9 dice así: la sabiduría edificó su casa. Para los que no saben hebreo, permítanme explicarles lo siguiente. La palabra bet, repito, la palabra bet, B grande o B labial o B grande, no sé cómo le dirán en sus países, E de enano y T de taza, bet. La palabra bet en la Biblia hebrea, y hasta la actualidad, de hecho, significa no solamente casa, es decir, el lugar donde tú vives, también significa templo. Por ejemplo, el santuario de Betel, que es la casa o el templo del dios El, o el templo de Jerusalén, ¿cómo se dice en hebreo? Bet Hamikdash, que es el templo de lo sagrado. Por eso la palabra Bet suele también traducirse por templo. Aquí lo que están diciendo es, la sabiduría edificó su templo, es decir, el templo en honor a Asherá, de los cuales se han encontrado en Arad, en Hatzor, en Megiddo. Continúo. Acá hay algo muy interesante, dice, mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Un poco agresiva esta muerte, esta sabiduría, ¿no? Pero es que en realidad la palabra aquí está mal traducida, no debería ser mató a sus víctimas, sino a los sacrificios. Aquí están hablando del sacrificio humano que se le daba a todos los dioses, no solamente a Moloch, a todos los dioses en la antigüedad se les sacrificaba bebés, niños muy pequeños, o si no, señoritas, adolescentes, en una edad en donde todavía no habían mantenido relación sexual o coito. Estos son los niños que se prefiere siempre dar porque representan la vida y la pureza. Y el hombre antiguo hacía eso. Pero miren lo interesante, dice que después de que ella, Asherá, llamada aquí la sabiduría, ha mezclado su vino, ojo que el vino se conoce en la Biblia como como un regalo de Dios. No en vano Jesús toma vino, no en vano el vino se menciona siempre en contextos rituales. Tienes a Melquisedec dando pan y vino, a Jesús dando pan y vino, porque esto tiene un contexto ritual. Porque ambas cosas, el vino se le considera regalo de Dios. Eso lo dicen muchos libros de la Biblia, varios, al menos 3 o 4 veces. Y ahí en Sameach de Babenosh. Luego, además del vino, tienes el pan. Los que le da Melquisedec, Jesús, David, también pan y vino. Y lo dan porque el pan es fruto de la tierra. Entonces, ambas cosas, líquida y sólida, se consideran regalo de Dios. Y aquí están hablando de ese vino. Aquí están hablando de un evento ritual. Luego el versículo 3 dice, envió a sus criadas, está hablando de las sacerdotisas de Asherá,
sobre lo más alto de la ciudad y clamó: dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura les dice: vengan, coman mi pan y beban el vino que yo he mezclado. Esto cuadra y permite contextualizar esta perícopa pequeña dentro de todo un sistema cultural o ritual, que no es a Yahvé, evidentemente, es a la hembra, a la diosa hembra. Dejen las simplezas y vivan y anden por el camino de la inteligencia. Perdón, disculpa. Y vayan por el camino de la inteligencia. Bien. Para intentar ir redondeando las ideas, quiero decirles que los libros de la Biblia se van componiendo en todo en periodos de tiempo. Los libros de la Biblia, tal como los tenemos hoy, no se hicieron así tal cual de la mano del autor y nos llegó a nosotros. Todos los libros de la Biblia, de Antiguo y Nuevo Testamento, han experimentado una serie de procesos editoriales, en donde se han quitado algunas cosas, se agregaron otras, se traspolaron otras, etcétera, según a criterio del autor. Hermano, pero eso es prohibido. No, eso es prohibido hoy. Pero en el mundo de la Biblia no hay nada de eso. Eso no es prohibido en el mundo de la Biblia. Ellos no tienen la más remota idea de que esos libros que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento, o las cartas de Pablo, o las narraciones evangélicas, ellos no tienen idea de que esto va a formar parte luego de algo que la sociedad occidental le va a llamar Biblia. Así que ellos corrigen, quitan, ponen, como creen que va a ser mejor entendido por sus receptores. Y eso es un proceso que debemos entender que experimentó el texto bíblico durante milenios. Así es que les digo esto porque estos textos, vestigios que han quedado aún en el libro de Proverbios acerca de cómo ellos entendían a la diosa, pues es importante saber que esto llega allí porque son vestigios muy, muy, muy antiguos que permanecieron, pudieron lograr quedarse allí porque no son tan directos. De hecho, es probable que el texto original ni siquiera haya dicho sabiduría, sino haya dicho Ashera. Y luego ellos le han cambiado, eso es muy, muy probable, que le hayan cambiado, hayan sacado el nombre Ashera y hayan puesto el nombre Jochma. Eso es mucho más probable que el texto haya dicho en realidad Jochma. Pero ahí tú ves claramente que esta mujer se para en lugares altos, a las puertas de la entrada, y le habla a las personas y les dice: hijos míos, y luego se recrea con Jehová, y entonces está con él desde el momento de la creación. Y ahí tú entiendes por qué Génesis dice: hagamos al hombre. Porque en la mente del escritor, Dios no está solo, está con ella. Porque ella está con él desde la creación. Entonces, es cuando él dice: hagamos al hombre, y acto seguido, ¿qué hace? Al hombre y a la mujer. Es decir, las personas que están diciendo hagamos, no son dos hombres. Es un hombre y una mujer, porque los hizo a su imagen y semejanza. Por tanto, él está hablando con esta mujer que, según estos textos, lo acompañó desde los albores de la creación, antes que empiece a crear, incluso. Adelante, Yusi. Y si puedo agregar a lo que acaba de comentar, hagamos, también queda la interrogante, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre. Y siempre me pregunté, bueno, ¿de quién está hablando? Cuando se refiere a su madre. Entonces, muchos tratan de explicar que el Eterno tiene una parte femenina y así lo dejan, ¿no? Pero el texto dice: dejará a su madre, cuando el único ser creado pues era Adán y Java hasta este momento, ¿no? Claro, claro que sí. Gracias por el aporte, Yusi. Antes de terminar, chicos, yo quería expresar lo siguiente, porque yo lo que menos quiero es generar confusión. Lo que más bien es nuestro anhelo es que cada uno de nosotros vaya formando un pensamiento crítico, inteligente, que aprenda a leer la Biblia de manera adulta, madura, y lo que quería comentar es esto. En efecto, en la Biblia hebrea y en el antiguo Canaán se creía
Yo no estoy diciendo que esto sea así, estamos hablando de las cosas que creían los antiguos. Que el dios él estaba arriba de todo el panteón de dioses, y debajo de él habían 70 hijos de él, producto de su relación con Asherá. Eso es lo que hay, y hay muchos textos que prueban eso, que ellos creen esto. Por tanto, cuando la Biblia habla de los 70 ancianos que están con Jehová, por ejemplo, en el monte de Sinaí, ahí la Biblia ha cambiado. En los originales no eran ancianos, eran los 70 hijos. Pero bueno, el tema es que en la Biblia no hay un solo Dios, ni para nadie, no solamente para Israel. Israel, que son un país del norte, tienen a un Dios llamado él, porque en su mayoría ellos son cananeos desplazados, y ellos le llaman él a su Dios. Adicionalmente, a la palabra él le ponen epítetos, como por ejemplo, el Olam. La palabra Olam, contrariamente a lo que la gente cree, no significa eternidad, significa desconocimiento, algo desconocido. El Olam significa el Dios desconocido. Y así, ¿no? El Shaddai, que significa el Dios de la montaña, etc. Eso es en el norte. Por eso es que el país se llama Israel y no Israías o Israyahu, que habría de esperarse si Yahvé fuera el Dios de ese lugar, tal como pasa en el sur. Y tiene santuarios como el santuario de Betel, el santuario de Peniel. Tienes a los patriarcas que se llaman Ismael, Eliezer, es decir, hay mucha evidencia de que en el norte se adora a este dios en cananeo. No obstante, en el sur, a pesar de que él también existe, el que es mucho más preferido en el sur es el dios Yahvé o Yahú. Y ellos también ponen en sus nombres partículas teofóricas como Yeshayahu, que es Isaías, Irmeyahu, que es Jeremías, Yoshiyahu, que es Josías, etcétera, etcétera. Por tanto, son dos pueblos con dos dioses diferentes, dos políticas diferentes, dos economías diferentes. El más grande es Israel. Israel hace un pacto de protección, a eso se llama pacto de vasallaje, a Judá para cuidarlo. Y ellos se unen solo por un tiempo, y luego se separan. Pero en realidad nunca fueron un solo pueblo. Todas las indagaciones nos permiten pensar que eran dos pueblos juntos, gemelos, casi siameses, como por ejemplo los peruanos y los ecuatorianos. Tú cruzas la frontera, no te das cuenta quién es peruano y quién es ecuatoriano, son idénticos. Lo mismo pasa con los chilenos, y estoy seguro que en otras regiones también. Así es que ellos eran pueblos así. Ellos tienen hasta que en el norte se van cautivos, 721 antes de nuestra era, antes de Cristo, se los llevan los asirios cautivos, y solo se queda el sur. Y entonces el sur, que se queda solo, es quien va a empezar a contar la historia de los que se han ido y de ellos mismos. Y evidentemente le da una valoración muy pobre a los que se han ido, porque la historia se escribe desde el sur. Entonces, ellos intentan siempre quedar muy bien y dejar al norte muy mal. Curiosamente, es posiblemente la realidad histórica haya sido exactamente al revés. ¿Alguna otra observación, mis queridos hermanos? Profesor, hay una pregunta del chat. Oh, a ver. ¿Cuál es? Bueno, Yusi dice como la mezuzá. Esmeralda. Yeah. Pero sí, eso es como la mezuzá, Yusi, es eso que cuando uno entra y sale lo tocaba, exactamente. La mezuzá es una reminiscencia de eso. Esmeralda, ya. Entonces, ¿cómo de qué época son estos proverbios? Los que hemos leído, querida Esmeralda, los que hemos leído deben ser aproximadamente del siglo VIII antes de Cristo, que es cuando tiene una fuerza enorme el culto a Asherá, y cuando ya se está democratizando la lectura y la escritura en Israel. Y por tanto, era mucho más fácil que la gente tenga acceso a esos textos. En el siglo IX, X u XI antes de Cristo, todavía la escritura está reservada solo para los sacerdotes escribas, más nadie. El resto de gente, en su mayoría, eran analfabetos
que lo único que hacían era obedecer como tiernas ovejas lo que decían los sacerdotes. Pero como en toda sociedad, cuando alguien empieza a leer, empieza a cambiar. Y empiezan los cuestionamientos. Y allí es donde empiezan a cuestionar los sacerdotes. Si alguien Hay otra pregunta anterior al comentario de Esmeralda, está una pregunta de Rosy. dice, cuando en Proverbios dice que amemos a la sabiduría, sí, claro, significaba originalmente amar a Sherá. Bueno, pero me estaba yendo del tema. Nuestra querida Miluska preguntó hace un rato y dijo, entonces los 72 nombres de Yahvé o Jehová que le ponen, ¿vienen de esos 70? Y la respuesta es no. Porque aquel tipo de estudio que le asignó 72 nombres divinos para ser evocados a Jehová o a Yahvé, es un tipo de estudio que se llama Kabbalah. Una de las cosas que estudia son los nombres de Dios, pero no tienen absolutamente nada que ver con los 70 hijos de él. Eso es una mera coincidencia. Y, pues, ustedes saben que yo, además de exponer estos temas, que evidentemente nunca quiero que nadie entre en crisis de fe ni nada por el estilo, pero lo que siempre intento humildemente decirles es que siempre tienen que cultivar su espiritualidad, sus oraciones por la mañana, sus plegarias en las tardes, en las noches, qué sé yo, la ayuda al prójimo, la oración, la lectura y el estudio de la Biblia. Eso es fundamental. Esto, lo que estamos viendo, es solamente una parte y quizá la menos importante en la construcción de una vida, porque desde mi punto de vista es más importante la espiritualidad para ser mejores seres humanos, mejores personas. Y lo que me refería es eso, ¿no? Es que hay un ámbito de estudio desde la espiritualidad en donde hay muchísimas cosas que son complejas de entender, sobre todo cuando uno estudia Cábala, que es, desde mi punto de vista, muy compleja. Y otro es esto, que es conocimiento académico meramente. Conocimiento del mundo antiguo. Adelante, Miluja. Adelante. A ver, espérate un segundo, voy a abrir tu micrófono. Ah, ya abriste, ya abriste. Ya, profesor, sí, el que escribió la Torá fue Moisés, pero Moisés fue educado en Egipto, influenciado por su suegro Jetro y por sus parientes hebreos. Entonces él trae todo, una mezcla de escuelas, de 3 escuelas, porque de niño en la casta sacerdotal, porque él estuvo en la casta sacerdotal de los egipcios, comparado como un hijo de un faraón, ¿no? Estuvo comparado dentro de la superioridad de los demás egipcios. Entonces, si está escrito por Moisés, ¿cómo es que él cuenta, recopila todas estas 3 escuelas juntas y arma una Torá? Y él redacta la historia de Asherá, de Yahvé, y luego todos esos acontecimientos con 3 escuelas diferentes. Porque él tiene influencia en esas 3. Querida Miluska, el análisis se va a hacer complejo de la pregunta debido a que estás entrando con un presupuesto de antemano que no has cuestionado y que deberíamos hacerlo. Y la pregunta es, primero, antes que nada, ¿Moisés escribió la Torá? Esa sería la pregunta del inicio. ¿Ya? Esa sería la pregunta del inicio, querida Miluska. La respuesta, con toda honestidad, es que Moisés no escribió la Torá. ¿Bien? Podemos tratar en alguna clase, en algún momento, cuáles son los periodos formativos de la Torá. Eso no le quita la belleza, la inspiración, lo sublime, porque al fin y al cabo la fe no está puesta en Moisés, está puesta en el Altísimo, ¿verdad? Así que se le escribió Moisés o Pancho López, a mí me da igual. La Torá para mí es un libro de vida y me ayuda permanentemente en mi búsqueda espiritual, ¿no? Pero de verdad, querida Miluska, pues ya la afirmación de que la Torá la hizo o la escribió Moisés es una afirmación que ya cayó por su propio peso, es decir, en todo caso, por no tener peso, no solo académico, sino no tener peso para poder demostrarlo, cayó en desuso ya hace algunas décadas. Así que en algún momento, con todo cariño, vamos a intentar armar esa rompecabezas, ¿sí? Si no hay ninguna otra observación, nos estamos viendo Bezrat Hashem, es decir, Dios mediante, en un par de días. Shalom con todos.
y cuídense.